Vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Bueno. ¿Tienen frío? No, porque se le va a pasar el frío. ¿No vamos a hablar? Nada. Sí, el anterior fue. Fue hambrado, bueno, está un poquito más, pero bueno. Acuérdense que esto es estamos subiendo una montaña. Claro, después ya viene más tranqui. Después solamente queda caminar. Ahora el esfuercito. Bueno, y esta pequeña lección arranca con dos historias. Dice que salían dos frailes descalzos. Dos frailes, ¿saben lo que son frailes? Los religiosos. A las 6 de la mañana, en pleno invierno, nevando, salían descalzos de una iglesia. Habían pasado toda la noche en oración, en adoración. Y se encuentran con dos muchachos que salían de un cabaret, que habían pasado una noche de lujuria, bastante pervertidos. Y salían medio muertos de sueños, bien abrigados, y al ver que venían los dos religiosos caminando así descalzos, dice, Flor de Chasco, dice, se van a llevar si no existe el cielo. Dicen los chicos a los frailes. Y el fraile, que era bastante astuto, dice, pero Flor de Chasco se van a llevar ustedes si es que existe el infierno. Y eso vamos a hablar hoy. De lo que se llaman, como lo vimos en la lección pasada, de la postrimería. ¿Vieron lo que le gusta mucho a mi esposa? El postre. El postre es lo que viene a lo último, por eso lo postrero, lo que viene a lo último, por eso postrimerías, significan las últimas realidades del ser humano. Que antes había como una pequeña frasecita que era muy útil recordar, diríamos, que decía: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria de Dios. Porque es para lo que fuimos creados, digamos. Nosotros fuimos creados para el cielo. Pero bueno, vamos a ver que esto no estaba en el plan de Dios lo que vamos a hablar, pero bueno, Dios nos ama tanto que nos quiso dar todo lo mejor. Y ahí nos ponemos a un riesgo. Que si nos quedamos sin todo lo mejor, si está todo, porque Dios no se guarda nada, quedarnos sin el todo implica quedarnos sin nada. Digamos, si yo en mí deposito todo mi amor, después yo no tengo amor para nadie, diría. Bueno, hacia el cielo. Es una historia, por allá por el 1080, de un profesor universitario que muere y en la universidad, ¿no es cierto? Esta es una historia verídica. Tenía fama de ser una persona muy virtuosa, o sea, de ser una persona muy buena, o sea, y no solamente buena, sino santa. O sea, tenía fama de santidad, digamos, entre sus alumnos, entre los demás profesores. El profesor Diamond Diocres, que bueno, de esta historia vamos a ver que sale un santo. Y bueno, resulta que se junta toda la universidad y antiguamente, en el rito de las exequias, como que se impetraba, es decir, como que se encaraba el muerto, diríamos, el sacerdote,
y le hacía una pregunta retórica, no se esperaba que el muerto responda, ¿no es cierto? Como metafórica, y se le decía, dime cuántas y cuáles son tus graves culpas. Se le decía, y después eso se proseguía al resto del ritual. Pero sucedió que cuando el sacerdote termina de decir estas palabras, el muerto se sienta y dice, por el justo juicio de Dios he sido juzgado. Y se vuelve a caer. Imagínense el revuelo en una universidad, una persona que tenía fama de santidad, que salga esto, posponen digamos, el responso para el otro día. Imagínense cómo empezó a correr el rumor, un muerto que se acaba de levantar, digamos, un tipo que estaba totalmente muerto. Vuelven al otro día, todos muy atentos, y de vuelta, cuando el sacerdote lo impetra, dice, por el justo juicio de Dios fui sentenciado. Y ahí, claro, la gente empezó a decir, bueno, pero esperemos, porque dijo juzgado y sentenciado, o sea, no quiere decir que se haya condenado todavía. Entonces agarran, al otro día más personas todavía, incluso escribanos, no escribanos diríamos de abogados, diríamos escribanos que tomaban nota de lo que estaba sucediendo, y van a rezar de vuelta, y en ese mismo momento, obviamente el muerto estaba totalmente frío, con la voz como de ultratumba, y dice, por el justo juicio de Dios he sido condenado, no recen más por mí. Y ahí volvió a caer y ahí quedó, diríamos. Imagínense lo fuerte que fue esa experiencia para un alumno que era Bruno, que después abandona totalmente y funda lo que hoy son los cartujos. Los cartujos son monjes que hacen una renuncia pero muy grande, o sea, le entregan literalmente su vida a Dios y se dedican solamente a la oración y casi ni entre ellos hablan. Es una vida muy mortificada, digamos. Y de este suceso sale este gran santo para la iglesia, que fue San Bruno. Y respecto al tema del infierno, puede haber dos extremos. Hablar excesivamente del infierno, es decir, todo el tiempo del infierno, y pensar que el infierno es una venganza de Dios, un castigo mal entendido, diríamos. O el otro extremo, que creer que Dios, digamos, como un Dios alcahuete, que no le importa, que simplemente finge, que le gusta la justicia y que deja que cada uno se la gane y total al final, digamos, todos se salvan. Y esto pasa porque hay una mala comprensión de la palabra misericordia, que había un gran santo de la iglesia que decía que más almas enviaba al infierno la misericordia de Dios que la justicia, porque muchos apoyaban esa misericordia, hacen la típica, decir, bueno, total, después me arrepiento y me confieso, digo. Y pasaba que llegaban al último momento y no se arrepentían. Obviamente es una interpretación, digamos, la misericordia de Dios no sabe, ¿no es cierto? Pero que Dios sea infinitamente misericordioso no quiere decir que no sea justo. O sea, la misericordia y la justicia van de la mano. Si la misericordia es el amor de Dios que se entregó totalmente para intentar convencernos de que lo podíamos perder y que nos dio todo lo que estaba a su alcance para lograr conquistarnos, digamos, para que le entregáramos nuestro amor libremente. Y la justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿no es cierto? Porque claro, es muchas veces fácil pensar en la misericordia o en la justicia cuando uno capaz que sí no tiene pecados escandalosos, pero si Dios no es justo, entonces ¿qué pasa con las personas que abusan, que violan? Porque ahí, claro, ahí a todos se nos va la mano dura, la justicia, digamos. Entonces como que tenemos ese sentido de justicia, pero bueno, la justicia es eso, habla cada uno lo suyo, ¿no es cierto? Entonces Dios es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo, diríamos. Y si existe el riesgo, si existe la posibilidad de ir a un lugar como este, sería una terrible irresponsabilidad no hablar de este tema. ¿Cierto? Imagínense que hay afuera hay una enfermedad terrible, o que yo me entero, me llama un tipo y me dice, mira Antonio, en la capilla puso una bomba, va a reventar a las 8:20. Avisale a la gente. A mí me da cosa. Mirá si los voy a traumar a ustedes. Imagínense en 8 minutos se van a morir. ¿Para qué les voy a dar ese disgusto? Decirle que se van a morir encima de una explosión. Seguramente se estresen.
seguramente se desesperen. Aparte las puertas el tipo ya las cerró, está todo cerrado, o sea, no tienen forma de escapar, diríamos. Debe ser una jodita. Debe ser una joda. Vamos a hablar de otra cosa, ¿quieren? ¿Y qué pasa? A las 8:20, ¿qué hacen? Vuelan en pedazos. Entonces sería una irresponsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, entender la misericordia de Dios como misericorditis, ¿no es cierto? Todo lo que tiene itis significa algo que está inflamado, digamos. No es que algo que sea grande, sino que está inflamado y por lo tanto no es normal, ¿no es cierto? Entonces, misericordia no es lo mismo que misericorditis, porque entender misericorditis es un Dios que no le importa que, o sea, hagamos lo que nos da la gana, total al fin y al cabo nos va a salvar. Y acá caeríamos en negar el amor, porque si hagamos lo que hagamos, Dios nos salva, vale cualquier cosa y no somos libres, porque al final nos fuerza a amarlo. ¿Qué gracia tiene? Nos hizo querer el cuantito de la libertad y al fin de cuentas nos dijo, bueno, yo con vos hago lo que quiero y te salvo a toda costa, ¿no? Es libre, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas niegan la existencia del infierno y con esto, o sea, se niegan un montón de cosas. O sea, si se niega el infierno, se niega un montón de cosas, digamos. Jesucristo pasa a ser un exagerado, lo que vino a hacer no tiene sentido, cada uno puede hacerlo a la gana, total no hay premio, no castigo ni recompensa, ¿no es cierto? Y aparte, la Biblia nos estaría mintiendo porque más o menos lo menciona unas 70 veces, en el Nuevo Testamento se menciona unas 25 veces, y Jesús incluso habla más del infierno que del cielo, porque habla como 15 veces del infierno. Y el infierno, como lo enseña la Iglesia Católica, para tenerlo bien en cuenta, es un estado de autoexclusión. O sea, no un defecto de la misericordia de Dios, sino autoexclusión. O sea, yo mismo me excluyo. O sea, como que yo prendo un fuego acá, está helando, o sea, no sé, 10 grados bajo cero. Yo prendo un fuego acá y ustedes no se acercan. Y bueno, se van a morir congelados. El fuego estaba ahí. Ustedes, por propia libertad, se alejaron. Y con estas palabras lo expresa el catecismo. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, fíjense, morir habiendo hecho algo con lo que ofendí gravemente a Dios, como lo vimos anteriormente pecado. O sea, morir si yo, habiendo hecho algo que ofendió gravemente a Dios, que lo hice de manera consciente y libre. O sea, yo le quise ser infiel a mí y sabía que ofendía a Dios y yo lo hice igual. Y no estoy arrepentido. Entonces, morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, ¿ves? Sin acercarse al fuego, sin acoger su amor, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva. Ya no, una autoexclusión temporal. Unos minutitos, unas horas, no. Definitiva, estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Es decir, rechazar, uno se autoexcluye porque libremente lo elige. O sea, Dios no condena a nadie. Es uno mismo el que se condena. Y esto, como lo va a explicar Miguel, es lo más doloroso del infierno. Saber que fue por mi culpa. Saber que Dios me dio todo para que no lo hiciera. Y yo, sin embargo, dije no. Después. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que el árbol, ¿para qué lado cae? Para el que está inclinado. Y la muerte nos puede sorprender con el árbol inclinado por un lado. Y la mayoría de las veces el árbol cae para donde está inclinado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno se habitúa, ¿no es cierto? O sea, ¿ustedes volverían a contratar a una persona que les robó 10, 15 veces? ¿Por qué? Porque ya tiene el hábito. Entonces lo contratan, le dejan unos pesitos y es muy probable, sin juzgar a la persona, pero es muy probable que vuelva a robar. ¿Por qué? Porque está habituada. Un nene que se habitúa a mentir, y cuando llega adulto es muy difícil que deje de mentir. Una persona que de joven mintió, hizo lo que quiso, de grande es muy raro que se someta, que diga la verdad, porque ya se hizo un hábito. Y de la misma forma, cuando nos llegue ese momento previo a la muerte, vamos a responder de la misma forma a la que estamos habituados. ¿Estamos habituados a amar a Dios? De esa forma vamos a actuar. ¿Estamos habituados a rechazar a Dios? De esa forma vamos a actuar. Por eso es muy importante ir trabajando en nuestra vida espiritual.
Y finalmente el infierno es la suma de todos los males sin mezcla algunos, pues significa la pérdida y privación total de Dios, sin mezcla de bien alguno, perdón. Es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, pues significa la pérdida y privación total de Dios, y por lo tanto, de todo lo bueno, de todo lo bello y de todo lo verdadero, que es lo que nuestro corazón anhela. ¿Queremos cosas malas? No. ¿Queremos cosas feas? No. ¿Queremos mentiras? No. Nos excluimos de todo eso. Y respecto al infierno, con esto que veíamos, que decíamos que hay muchas personas que dicen que no existe. Algunos, por ejemplo, citan a Juan Pablo II cuando dijo que el infierno, más que un lugar, era una situación. Y es cierto, ¿por qué? Porque hasta que Cristo no vuelva, nosotros estamos esperando la venida de Cristo, la segunda venida, cuando se termine el mundo, diríamos que va a venir. ¿Qué rezamos en el credo? Creo en la resurrección de la carne. O sea, mientras ahora morimos, nuestro cuerpo queda acá en la tierra. Pero cuando Cristo vuelva, los cuerpos van a resucitar. Entonces, por ahora, el infierno es un estado de separación del alma nomás. Pero cuando resucite, va a ser un lugar físico, diríamos. Porque el cuerpo va a estar también con nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, los dolores espirituales son mucho más fuertes que los dolores físicos. Pensemos, ¿qué le puede doler más a una madre? ¿Quebrarse en 3 partes del brazo o que se le muera un hijo? ¿Y a dónde duele cuando se te muere un hijo? ¿En el dedo? ¿En el brazo? No. El corazón, diríamos, un dolor espiritual. No se puede tocar, diríamos. ¿Qué duele más? Esto, o sea, cortarse la cabeza o una depresión. Esto es una cuestión espiritual, diríamos, la depresión de decir, bueno, sacame el pie, no sé, sacame algo, no se puede nada, porque ni siquiera está en el corazón físico la depresión, digamos, en el corazón como el centro y la interioridad de la persona. Entonces el infierno, desde ya, aunque no sea un lugar físico todavía y un estado, el dolor espiritual ya es fortísimo, diríamos. Y es que la persona que se condena ya no tiene esperanza. La esperanza es esperar algo bueno. Y no tiene esperanza porque estará ya por toda la eternidad. Dante Alighieri, cuando escribe la Divina Comedia, escribe que en el infierno, que esto para mí me pareció fuertísimo, pero es así, dice que en la entrada del infierno hay un cartel que dice: el que entre aquí abandone toda esperanza. Fuertísimo, ¿sí? O sea, no hay esperanza, diríamos, es como cuando me dicen, y esta persona, y no, mira, no hay esperanza. Cuestión de tiempo, fuertísimo, diríamos. Y eso es el infierno. Por eso la privación total de Dios, privarnos de Dios, quedarnos sin Dios, que todo lo bueno que nos puede pasar, es la angustia, la tristeza, la desesperación, la soledad y la agonía más absoluta. Y justamente todo esto no es para que uno agarre miedo, diríamos, no se pueda dormir. Simplemente para poder prevenir, para poder evitar todo lo que nos puede llevar en esa dirección. Si una persona viene en un auto y ve que dicen 10 kilómetros, puente caído. Es mentira. En 5 kilómetros, atención, puente caído. No le da importancia y sigue a 150 por hora. A 2 kilómetros, puente caído. No me importa nada. Y después de los 2 kilómetros, probablemente se caiga el agua, diríamos, porque el puente estaba caído, ¿no es cierto? Entonces, esas señales de tránsito no son para asustar a la persona, sino para decirle, mirá, hay un peligro, te estás exponiendo un peligro. Frená un poco, diríamos, porque si no, te vas a matar, ¿no es cierto? Y Pascal decía, tenía una apuesta a él. O sea, porque ante la realidad de Dios tenemos 2 opciones, o existe o no existe. Y a la vez 2 respuestas de nuestra parte. ¿Creemos que existe o no creemos? Si Dios no existe y apostamos por creer, supongamos el hipotético caso que no existiera, y yo digo, yo creo en Dios, muero, verdaderamente Dios no existía, el cielo no existía, el infierno, nada, ¿qué perdí? Nada, si no había nada, no perdí nada. Si Dios existe y yo apuesto por no creer, me estoy arriesgando a perderlo todo, ¿cierto? Y si Dios existe y apostamos porque así es, estamos apostando a ganarlo todo, ¿no es cierto? Es así como que me llame mañana del banco, mira Antonio, te ganaste, no sé, qué plata, $10.000, no sé. Yo tengo 3 opciones. Digo, no es una estafa,
mirá si voy a ir hasta el banco, me queda como, nosotros que somos San Bernardino, como a 4 cuadras, ¿eh? Mirá si voy a perder tiempo, me arriesgo a perder $10.000. Si yo apuesto por creer y llego al banco y me dicen, no, flaco, te mintieron, no perdí nada, a lo sumo un ratito de tiempo. Pero si yo voy, y era cierto, me ganan todo. Y esto, por eso decía Pascal que una persona razonable debería creer en Dios porque por un 50% de probabilidad. Y lo mismo se aplicaría al infierno. Si creemos que existe y no existe, no perdemos nada. Pero, si creemos, y además, no solamente que no perdemos nada, sino que hicimos la vida mucho más liviana a los demás. Que en el infierno se priva de cosas que terminan siendo perjudiciales para los demás, porque no los usa. Si creemos que Él existe y hacemos todo por mirar, nos vamos a librar de Él. Pero si no creemos y en realidad existe, corremos el riesgo de condenarnos eternamente. Entonces, el dolor de las almas del infierno va a ser poder contemplar a Dios un instante en el juicio y decir, era esto lo que yo buscaba y nunca más lo voy a tener. Imagínense que yo nunca me casaba con Billy, no sabía lo feliz que iba a poder ser. Si yo no me arriesgaba un poquito más, porque no me contestaba los mensajes. Pero insistí, perdí la vergüenza y se olvidaba nomás de contestar, me dice ella, pero bueno, mientras tanto yo rezaba. Entonces esto lo enseña la iglesia ya. En el Concilio de Letrán establece el dogma, ¿no es cierto? Dogma significa creencia. La palabra dogma significa creencia. No es algo que se le ocurrió a la iglesia inventar o que los dogmas se definen en determinado momento porque a partir de ese momento la iglesia empezó a creer en eso. No. La iglesia casi siempre define dogmas cuando el dogma está en peligro. La iglesia siempre creyó que María era madre de Dios. ¿Cuándo se establece el dogma? Cuando estaba en duda que María era madre de Dios. La iglesia siempre creyó que Jesucristo era Dios. ¿Cuándo se instituye el dogma de que Jesucristo es Dios? Cuando estaban dudando de que Jesucristo era Dios. Y había una herejía que lo dudaba, ¿no es cierto? Entonces casi siempre fue así a lo largo de la historia. Se establece un dogma cuando esa creencia se está poniendo en duda. Entonces, no, la iglesia cree esto. Y es un dogma de fe que debe ser creída y no se puede negar siempre y cuando queramos ser cristianos. Si uno quiere ser budista, ¿a qué le importa qué es lo que crea Cristo? Si quiere creer o no creer, lo mismo, ¿no es cierto? Pero el que quiere ser cristiano y quiere ser discípulo de Cristo, debe creer lo que la iglesia enseña en esta materia, en dogma, ¿no es cierto? No en opiniones, porque hay cosas que son opinables y otras cosas que no son opinables, ¿no es cierto? Y Jesús murió y resucitó para salvarnos del infierno que merecía nuestro pecado. O sea, este es el sentido de Cristo. Si no, lo que hizo fue una exageración, diríamos. Si lo que pasaba realmente era algo temporal nomás, que tarde o temprano se iba a solucionar, ¿para qué hacer lo que hizo? ¿Por qué esa desesperación de amor? Entonces su existencia está firmada en el catecismo. También el Apocalipsis nos habla de la segunda muerte, o sea, la primera muerte corporal, la segunda muerte es la muerte eterna. Después Jesús dice, será el llanto y el rechinar de dientes. El catecismo nos habla de su eternidad, es decir, de que es para siempre, ¿no? Jesús habla también de la eternidad cuando dice el fuego que no se apaga, que arde continuamente. También en la parábola del rico Epulón, que le dice, mira, el que pasó allá para acá no puede pasar más. Está en el infierno no puede pasar para el cielo, el que está en el cielo no puede pasar para el infierno. Una ruina eterna, dice Tesalonicenses. Y finalmente Jesús, que es muy claro, que dice, luego dirá lo de la izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. O sea, más claro, habría que echarle agua, diría. Pero bueno, estas son las palabras de Jesús, que de vuelta decimos, no es para asustar, para que uno pueda estar prevenido, ¿no es cierto? Jesucristo vino a salvarnos del infierno. No vino a ser una experiencia humana así, bueno, estaba aburrido, estaba jugando el truco con la Santísima Trinidad. No, uno que se iban pasando la partida porque el completar no se podía, y dice, bueno, voy a hacer una experiencia, cómo se sentirá el ser humano, me encarno, padezco la miseria del ser humano, padezco la pasión, padezco la cruz, transformo el pan en mi cuerpo todo el tiempo, a ver qué se siente. No, lo hizo porque nos amaba. Y el motivo de por qué fue tan cruenta la pasión es para convencernos que había una gravedad. Hace poco hacía los ejercicios espirituales, no sé si esto lo habré dicho o no ya, pero bueno, me impactó mucho, ¿no es cierto?
El padre que los dictaba decía, en la contemplación del infierno, decía, ¿qué habrá visto Jesús en el huerto de Getsemaní cuando rezaba? Que sudó sangre. Dice, porque al demonio ya lo había visto, en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que habrá visto Jesús en ese momento que lo hizo sudar sangre? Que lo hizo temblar, que lo hizo pedir a sus discípulos que lo ayudaran, que lo tumbó, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que habrá visto, ¿no es cierto? Y algo que enseña la iglesia también es que en el infierno hay dos grandes castigos. Uno es la pena de daño y el otro la pena de sentido. Ahora yo voy a hablar de la pena de sentido y después voy a seguir Mili. La pena de sentido significa sufrimiento en los sentidos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos sentidos que son físicos, el gusto, el tacto, el oído, los ojos, y después los sentidos de la imaginación, los sentidos internos, ¿no es cierto? Lo que yo siento. Yo siento alegría, yo siento tristeza, ¿no es cierto? Entonces la pena de daño, el olfato, que en este momento creo que muy poco lo tiene el olfato con este clima. Entonces, ¿qué es? Cuando uno se priva de Dios, o sea, todo se aparta de todo lo bien, o sea, todo los sentidos buenos que tenemos es porque Dios nos los regala. Todos los sentidos internos porque Dios nos está dando ese don, ¿no es cierto? Pasa que nosotros nos olvidamos y hasta somos desagradecidos de esas cosas. Pero cuando uno se aparta de Dios, ya no queda nada bueno, como decía recién. Y se llama pena de sentido porque el principal sufrimiento se deriva de las cosas materiales o sensibles. Afecta ya desde ahora las almas de los condenados y a partir de la resurrección universal afectará también a sus cuerpos. El principal suplicio es el del fuego, como dice Jesús. Y además de esto, además de la degradación tremenda del infierno, uno va a estar sometido perpetuamente a un estado de odio, porque ya no hay amor, entonces se odia continuamente. Suplicios horribles de quienes allí se encuentran, porque no vamos a estar acompañados de gente que la está pasando bien, sino de gente que la está pasando peor que nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta acompañar a alguien cuando la está pasando mal, ¿no es cierto? Imagínense todo eternamente. La presencia de los demonios y los demás condenados, su compañía continua eterna será por sí misma una tortura espantosa. Los sentidos internos estarán sujetos a imaginaciones y recuerdos más o menos torturantes, y los externos estarán privados de todo cuanto les pudiese agradar y proporcionar placer. Nada de luz, nada de armonías, de suaves olores, de sensaciones suaves, de reposo corporal. ¿No les pasa a veces no encuentran postura para dormir y estar incómodos y ya se ponen locos? Bueno, eso va a ser. La Imitación de Cristo, que es un libro clásico de espiritualidad, dice: en lo mismo que más peca el hombre, más será gravemente castigado. O sea, donde más mal nos hicimos a nosotros mismos, ahí más vamos a sufrir. Allí los perezosos serán punzados con aguijones ardientes, y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amadores de deleites serán rociados con hediondo azufre, y los envidiosos aullarán de dolor como perros rabiosos. No hay vicio que no tenga su propio tormento. Allí los soberbios, el que creía que se las sabía todas, estarán llenos de confusión. Y los avarientos, los que querían, serán oprimidos con miserable necesidad. Allí será más grave pasar una hora de pena que aquí 100 años de penitencia amarga. Allí no hay sosiego ni consolación. Mas aquí, algunas veces cesan los trabajos, ¿no es cierto? Porque capaz uno se enferma hasta 15 días y después se compone. Capaz uno la está pasando mal con la plata y tarde o temprano se acomoda, pero ya no. Y se goza el consuelo de los amigos acá. Ten ahora cuidado y dolor de tus pecados, para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados. Por eso el Salmo dice: piensa en tus postrimerías y no pecarás. Y Santa Teresa decía: aunque sea, si no amo a Dios, que el recuerdo de lo que me puedo perder sea acto para yo arrepentirme, para no pecar, ¿no es cierto? Imagínense de los escándalos que estamos viendo hoy en día. Lo que dice Jesús: hay de aquellos que escandalizan a uno de estos pequeños. Y es fuertísimo. Jesús dice: más le valdría que le ataran una piedra al cogote y lo tiraran al río. O sea, imagínense si eso es esperanto. O sea, imagínense si más vale eso que escandalizarlo. ¿Por qué será? O de Judas,
que dice el hijo de la perdición, más le valdría no haber nacido. Si hubiese nacido mejor que ni naciera, diríamos, por lo que acababa de hacer y el riesgo al que se exponía. Toda la facultad entonces tendrá un castigo. El castigo de la memoria, el remordimiento, y el de la imaginación es la desesperación. El remordimiento, fíjense esto que hablábamos, le recordará al condenado los muchos medios de salvación que tuvo en la tierra, el desprecio que hizo de ellos y cómo vino a condenarse solo por su culpa. Imagínense que soñaron que había que jugar esos 5 números al Kini y ustedes dijeran, mirá si voy a hacerle caso a un sueño. A la noche prenden el tele y los 5 números clavados. Imagínense el remordimiento. Pero qué nabo que fui. Díganme si no van a estar, ¿cuánto tiempo van a estar para sacarse eso de la cabeza? Si lo hubiese jugado, hubiese hecho esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Ya es tarde, ya está. Los números ya pasaron. Entonces el remordimiento de los medios de salvación que tuvo la tierra, el desprecio que hizo de ellos y de cómo vino a condenarse solo por su culpa. O sea, vamos a ver y recordar continuamente todo lo que Dios nos dio. Esa persona que nos mandó para hablar, el proceso de consagración, las misas, la disponibilidad de los sacerdotes, los rosarios, el tiempo que malgastamos, que podríamos haber rezado, las personas que podríamos haber ayudado y no ayudamos. ¿Cuántas gracias, cuántas veces sentimos que decían, no, esto lo tengo que cambiar en mi vida y no lo cambiamos? Porque Dios nos está hablando de la conciencia. Las gracias que recibimos, o sea, para amarlo, diríamos. Capaz que me dio una familia, capaz que me dio un buen trabajo para yo agradecerle y no lo utilicé. Esto que decíamos de San Ignacio. ¿Cómo usamos las criaturas no para acercarnos a Dios, sino para alejarnos? Y la desesperación, en la imaginación le recordará constantemente que sus tormentos durarán no por 1000 años, sino por toda la eternidad. Esto que decía, abandone toda esperanza. O sea, uno, viste, a veces que se consuela. Me acuerdo cuando mi mamá tuvo una época ahí bastante complicada en la familia, que se nos morían los abuelos, estaban todos para atrás. Y a veces charlábamos con mi mamá y decíamos, bueno, en un momento va a pasar y nos vamos a reír. Y hoy sí, hoy nos reímos, porque pasó. Pero ahí no va a pasar más. O sea, ahí siempre hay tiempo para convertirnos y por eso no podemos despreciar este regalo. Porque Dios todo el tiempo nos está dando gracia. No es que Dios dice, bueno, ya está, este pecó, que se joda. No, al contrario. Al que más peca, más Dios los ama, porque más medios le da para salvarse, más lo busca, más lo quiere. No es que le estamos diciendo Dios lo va a condenar, no. Dios está desesperado buscándolo. El tema es que nosotros le disparamos. Él viene a nuestro encuentro con una herida y nosotros como el decía el de Les Luthier, mi inteligencia es rápida, pero yo soy más rápido, ¿entiendes? Como que le disparaba más rápido la inteligencia. Y por eso el infierno, María, la Virgen María, con una gran pedagogía, le mostró el infierno a 3 niños. ¿Cierto? Me dice, no hay que gritarle a los niños, bueno, la Virgen María le mostró el infierno. Y fue tan fuerte la experiencia que los pastorcitos dijeron que si después del infierno no hubiese mostrado el cielo, se hubiese muerto del espanto. Dice, si los seres humanos contemplaran, aunque sea un segundo, esto le alcanzaría para convertirse para siempre. Por eso hay que tratar de imaginárselo, diríamos. No solo por nosotros, como decía también este sacerdote en los ejercicios, sino para empezar a desvivirnos por la salvación de los demás. No me puede dar lo mismo a mí la salvación de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, ¿no es cierto? Perdón que interrumpa, no sé si vieron el video de Gloria Polo, nosotros no conocíamos ni de Sí. A nosotros, para mí, es casi más que fuera. Sí, es fuertísima la historia de Gloria Polo. Comentando, está muy gráfico como lo explica ella. Sí. No sé si lo vieron. Bueno, viste que Pero había partes que no las podía escuchar, no las pude volver a escuchar. es fuertísimo. Y eso que gran parte ella dijo que Dios le dio la gracia de olvidarse, porque no podría vivir con eso, no sé si en ese video está, porque hay varios de ella, pero ella dice eso, que Dios le dio la gracia, sí, de olvidarse, ¿no es cierto? Hay cosas que ella dice que no las puede poner en palabras. Y no, es que lo que dice San Pablo, lo que ni el ojo vio ni lo dio yo, de eso estoy hablando, diríamos, así como... El eterno presente y todo eso, porque la verdad que para mí me Sí. mucho bien en el sentido de todo esto que están explicando. Es fuertísimo. Sí, está muy bueno. Pero para rezar y tener como muy en el corazón es no utilizarlo, diríamos, como al estilo morboso, como mirar la historia, sino para decir, bueno, No, claro. esto es real, digamos. No dejarse llevar por esa tentación, diríamos, de la curiosidad,
sino eso también está bueno que de poder meditarlo, diríamos, contemplarlo para ir convirtiéndonos. Yo te digo, había cosas, había partes que no la podía, que no la podía escuchar. Sí, sí, es fuertísimo. Te dejaba como que... Te dejaba tambaleando. Que hable solo. Que hable solo. Ahora, ya viste que dice para que lo cuenten, no 1000 veces 1000. Sí. Testimonio. Es que es terrible la historia de esa mujer. Porque fue una secuencia de todos los pecados. Claro. La que yo leí fue una secuencia de todos los pecados como iban surgiendo. Sí, sí, es Ella fuerte. parecía que no, pero sí. Por ejemplo, respetar a la madre, al padre, todo eso. Pero si yo hice esto, si yo... Es muy emocionante. A mí me emocionó. Por parte, a mí me hizo llorar. Cuando lo miramos, muy emocionante. Una parte que a mí me emociona mucho. No me acuerdo ahora cuál es, pero hay una parte que no me acuerdo, podría decir, no me acuerdo. Pero la mamá era una santa. El hombre que rezó por El ella. hombre que rezó por ella. Eso me hizo llorar a mí. Y vieron cuánto eso pasa también con una simple oración, que a veces uno piensa que la oración cae en saco roto, digamos, y quién sabe, es algo que... La mamá rezaba tanto para El salvarlo. hombre que fue a comprar y envolvió en un papel. Sí. Porque le estaba la noticia. Sí. Claro, donde dice vos por rezaste por tanto, pues por tanto te salvo. Por tanto te... ¿Quién como yo? Nadie Nadie como- como Nadie Dios. como- Bueno, ¿cómo venimos acá? Bien. Un calor Lo esa cara. que viene es peor. No, porque ahora vimos lo que es la pena de sentido, que es cómo vamos a sufrir según cómo pecamos, ¿no? O sea, decía Antonio, que es lo que dice la invitación de Cristo. Los perezosos van a ser pinchados. Si usamos nuestra vista para ver cosas malas, nos van a doler los ojos, nos van a sangrar los ojos. Bueno, esa es la pena del sentido, o sea, el sufrimiento que vamos a sentir ahora en el alma, o sea, ahora los que están en el infierno es en el alma, porque el infierno no es un lugar todavía. Cuando el infierno se convierta en un lugar, después de la resurrección de la carne, va a ser el sufrimiento físico también. Pero hay algo todavía peor, que es la pena de daño. La pena de daño es, o sea, es lo más doloroso porque ustedes seguramente que la semana pasada, cuando vieron muerte y juicio, vieron que en el momento de la muerte nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. Incluso la persona más atea del mundo, que más odia a Dios, se va a dar cuenta que en Dios estaba todo lo que el corazón anhelaba. O sea, el día... Nosotros podemos imaginarnos el momento más feliz de nuestra vida. No sé, los que nos hemos enamorado, nos acordamos del momento en el que nos enamoramos y que el amor era correspondido. Y eso no es nada en comparación de lo que va a ser cuando nos encontremos con Dios, porque es el amor de nuestra vida. O sea, acá el amor, la felicidad que conocemos es un pequeño destello de lo que es en realidad, porque acá no tenemos idea de lo que es realmente o sea, encontrarnos cara a cara con Dios. De hecho, o sea, los santos que han caído en grandes éxtasis, o sea, ni siquiera ellos conocían, solamente lo vamos a conocer profundamente cuando nos moramos, porque acá nuestro entendimiento es cortito, es limitado, como que todo lo vemos como confusamente, como dice San Pablo. Acá vemos todo como en un espejo. Y en el momento de la muerte nos vamos a encontrar con el amor de Dios. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Que nos ama. Y que en Dios estaba todo lo que nuestro corazón anhelaba. Y que en Dios estaba todo lo que yo estuve buscando en la vida de pecado. Y que Dios es todo lo que necesito. Y imagínense para las personas que se van a condenar, que también se van a encontrar con Dios. Que también se van a dar cuenta que Dios los ama y que ellos lo necesitan y que en ese momento ya no van a poder tenerlo más. O sea, ya está, ya toman una decisión para siempre y que eternamente van a estar separados de aquel a quien buscaban con el pecado. O sea, que toda la felicidad, todo el amor, todo el deseo de ser vistos, amados, conocidos, reconocidos, que buscaron lejos de Dios, estaba en Él y que nunca más lo van a tener. Y que se van a separar eternamente de eso, o sea, que eternamente van a vivir en el odio, en la amargura, en la desesperación y en la tristeza, porque no van a estar cerca de Dios y en Dios está todo lo bello, bueno y verdadero. Entonces, la pena de daño es para los condenados lo más doloroso, o sea, mucho más que la pena de sentido, mucho más que el dolor que sientan en sus sentidos y demás,
es el dolor de estar eternamente separados de Dios. Y saber eso, que no hay vuelta atrás. Porque nosotros hoy estamos bien pecado mortal, podemos ir, nos confesamos y listo. O sea, tenemos esperanza. Pero para los condenados no, y es eternamente, o sea, es por siempre. Yo me acuerdo cuando era chiquita me desesperaba pensar en la eternidad porque yo decía, ¿cómo va a ser para siempre, siempre, siempre? O sea, ¿cómo que nunca se termine? Imagínense eso en el cielo, re lindo, porque en el cielo cada día, cada momento es mejor al otro. Pero en el infierno cada momento es peor al otro, y va a ser así eternamente. Y entonces, por eso San Agustín decía que la pena de daño, es una pena tan grande que no puede haber tormento alguno entre los conocidos que se le pueda comparar. Y también San Juan Crisóstomo decía, el haber perdido bienes tan grandes, bienes, el bien, que es Dios, producen en el condenado tal dolor, aflicción y angustia, que aunque no hubiera ningún otro suplicio destinado a los pecadores, o sea que aunque no hubiera la pena de sentido, que aunque solamente el único sentido sería estar lejos de Dios, él solo, o sea, la pena de daño, el estar separados de Dios, podría producir en el alma mayor dolor y perturbación que todos los demás tormentos del infierno. Entonces, esto es un poco la pena de daño. Y justamente el infierno es como la frustración total de la existencia, porque la verdad que Dios no quiere el infierno para nadie, o sea, Dios a todos nos sueña para el cielo. Dios a cada uno, o sea, tiene una casita en el cielo que dice Mili, una que dice Antonio, una que dice Norma. Y yo me condeno, chau, esa casa queda vacía, pero no es que Dios, bueno, ya vos te soñé para el infierno y va para el cielo. No, o sea, Dios a todos nos quiere en el cielo. Y para Dios que un hijo se le condene es tan triste como, imagínense para un padre que le van a hacer el hijo y le prepara la habitación y le compra todo, y de repente el hijo se muere y nunca nace. Y es muchísimo más doloroso para Dios que Él nos preparó la casa y nosotros lo rechazamos. Y va a estar esa casa vacía. Y para Dios cada hijo es importante y es único. Entonces Dios no quiere eso para nosotros y para nadie sueña eso. Y el infierno es como la frustración total de la existencia y es el dolor más profundo porque acá el que está mal siempre está un poco bien, que siempre hay motivo para alegrarse. Pero en el infierno que está mal mal y por siempre. O sea, porque está de verdad alejado de todo lo bueno que es Dios. Entonces, ¿quién va al infierno? Va al infierno los que mueren de pecado mortal. Hay una realidad que Dios puede darle la gracia de salvarse a alguien en su último minuto, en su último segundo. Entonces, Hitler está en el infierno, no sé, no puedo asegurarlo que sí, porque de verdad que eso solo Dios lo sabe, como pasó con el caso de Gloria Polo. O sea, fíjense la oración de un hombre que Dios en ese momento lo usó para ella, y si no, capaz que el Señor aportó esa oración y ella se murió y se iba al infierno. Pero, o sea, en realidad lo habitual es que el árbol caiga para donde está inclinado, ¿no es cierto? No podemos asegurar quién está en el infierno y quién no, porque como digo, alguien se puede arrepentir en el último instante, en el último momento de su vida. Pero no lo podemos asegurar. Entonces, ¿qué es lo seguro? Que tratemos de no vivir en pecado mortal, o sea, que no nos demos el lujo. Claro, sería súper irresponsable de nuestra parte, o de parte que dice decir, mira, sí, Dios puede hacerlo, así que arriesguense, digamos. Es como jugar a la ruleta rusa, pero al revés, o sea, llenar todo y sacar una bala, ¿no es cierto? O sea, y que toque esa, porque si no, cualquier otra explota, digamos. Claro, pero eso no nos podemos dar el lujo de estar en pecado mortal, y si caemos en pecado, acercarnos a la confesión. Y tampoco nos podemos dar el lujo de que las almas que Dios nos confía a cada uno vivan así. O sea, Dios a cada uno nos confía un puñado de almas que se nos confía solo a nosotros. Esposo, hijos, padres, compañeros de trabajo, amigos. Entonces, tenemos que hacer algo por ellos también. Porque eso es el amor verdadero. El amor verdadero no es te regalo un regalo para tu cumple. Sí, obviamente, eso es amor. Pero el verdadero amor es querer el bien para el otro. Bueno, y como que no significa esto, ir ahora sería acá y agarrar y sacudirlo y decir, mirá, el infierno de este y el otro, porque ustedes están en un proceso, pero otra persona está, solamente todo ponerse de rodillas. Claro, nos pasó con un chico que después de esta charla del infierno volvió en la casa de nadie, ni la esposa, ni los hijos.
y fue y hablándoles recopado del infierno y todos se quedaron horrorizados. Entonces decían, ¿pero qué, papá? Entonces la abuela está en el infierno y era. Entonces, obviamente, no es que vayan a darle esta charla a nadie, pero sí, o sea, en primer lugar rezar. Porque ahora, como voy a decir ahora, cuando la Virgen de Fátima les mostró el infierno a los pastorcitos, quedaron tan impresionados, sobre todo Jacinta, no paraba de hacer sacrificios por los pecadores. Pero no paraba, o sea que hasta la Virgen me tuvo que decir que no haga tanto sacrificio. O sea, porque ella se ajustaba a la cadena fuerte y estaba todo el día arrodillada y rezando y todo lo que hacía, todo lo que hacía. Y una nena de 7 años, o sea, nosotros decimos, ay no, que recién a los 11 le voy a contar que a Jesús lo clavaron en la cruz y que la Virgen le mostró el infierno, fíjense la pedagogía, y tiene más pedagogía que nosotros seguramente. Entonces, qué importante es que nosotros, o sea, no nos demos el lujo de estar en pecado mortal, y tampoco nos demos el lujo de, en el nombre de la tolerancia, dejar que los que están a nuestro alrededor, si están lejos de Dios, que vivan así. En primer lugar, rezando. Y la oración es lo más importante, sobre todo por los miembros de la familia. La oración es lo más importante. Y después por nuestros conocidos, amigos, Dios también va a ir mostrando la ocasión, Dios va a ir hablando en el corazón, pero no podemos ser indiferentes a eso. Y bueno, como creo que dijo Antonio, hay, o sea, Dios le mostró el infierno a muchos santos. Una, por ejemplo, es Sor Faustina, no dijo nada más de lo que no hayamos dicho acá, pero dice, bueno, un ángel la llevó al infierno y dice, he aquí los tipos de torturas que vi. La primera tortura, ¿en qué consiste el infierno? Es la pérdida de Dios. La segunda, el remordimiento de conciencia perpetuo. O sea, todo el tiempo decir, yo podría haberme acercado a ese sacerdote y no me fui. La tercera es saber que esa condición nunca va a cambiar, o sea, que va a ser eternamente. La cuarta, el fuego que penetrará el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible. La quinta, la permanente oscuridad y terrible hedor que sofoca. Y que a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven y ven toda malignidad. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es la horrible desesperación, el odio a Dios, las palabras horrendas, las maldiciones y las blasfemias. Bueno, después dice que cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con la manera en que han pecado. Que sepa el pecador que será torturado por toda la eternidad en aquellos sentidos que utilizó para pecar. Estoy escribiendo esto por mandato de Dios para que ninguna alma pueda excusarse diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado allí. Y después, bueno, sigue hablando y dice algo que dice, pero noté una cosa, que la mayoría de las almas que están allí son de aquellos que se han negado en creer que existe un infierno. O sea, los que creían, la mayoría creían que no existía el infierno. Y fíjense quién dijo eso. La gran apóstol de la misericordia. Porque Sor Faustina fue a quien se le aparece Jesús misericordioso y quien instituye gracias a quien se instituye la devoción a la misericordia. Pero fíjense que no, una cosa no. Claro, y acá vemos eso, que la misericordia no quita la justicia de Dios. O sea, que Dios es misericordioso, obviamente lo tengo que creer. O sea, si yo primero, ¿qué sería a mí si no fuese por la misericordia de Dios? Todos nosotros, porque todos si estamos acá es por gracia de Dios, no por otra cosa y por pura misericordia, porque a todos hemos pecado un montón de veces y Dios nos ha perdonado. Pero eso no quita que Dios no sea justo y eso no quita que Dios no respete nuestra libertad. Y que esto me lo dijo Antonio que estaba antes, el infierno es la gran prueba de la libertad que Dios nos da. Es la gran prueba de la libertad, porque fíjense, si Dios no nos hubiese hecho libres, hacia el infierno. O sea, nos obligaba más y nos llevaba todos al cielo. Y después al final de la vida decía, bueno, era todo un chiste, esto de la libertad, venite conmigo al cielo igual. No, entonces el infierno es la gran prueba de la libertad que Dios nos da. Y después también, como ya dijimos, acá no está, también Dios le muestra el infierno a Santa Teresa de Ávila. Ustedes sabían que ella siendo monja todavía tenía o sea, en el corazón estaba muy lejos de Dios, pero era monja. Y Dios le muestra su lugar del infierno que iba a ir ella si no se convertía, siendo monja. Y dice que el lugar del infierno que Dios le mostró que era el suyo, si no se convertía, era una piedra ahuecada en la que no se podía mover, no veía nada, había olor a caca, pero dice, o sea, lo peor de todo, y saber que eso ya todo por toda la eternidad, pero ella dice, lo peor de todo es el saber que va a estar por siempre separada de Dios.
Y fíjense, Santa Teresa de Ávila vio que hemos fue al infierno. ¿Qué nos queda? Bueno, pero después se convirtió. Después se convirtió y fue Sí, Santa sí, Teresa. fue santa. Y bueno, y también como ya dijimos, la Virgen les mostró el infierno a los pastorcitos en Fátima. Que también es muy curioso porque, por ejemplo, ellos le empezaron a preguntar de si sus amiguitos iban a ir al cielo. Entonces, por ejemplo, había una nena de 12 años que se había muerto y le dicen, ¿y tal va a ir al cielo? Y dijo, sí, pero va a estar ahí hasta el fin de los... va a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Y uno dice, uy, hace 110 años, ¿qué podía haber hecho una nena de 12 años para estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos? Y Francisco le dijo, yo voy a ir, y le dijo, sí, pero ahora hay que rezar muchos rosarios primero. Y después les muestra el infierno. Y Lucía dice, los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado flotando en el fuego. Se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio. O sea, fíjense, dice cómo se caían continuamente frente al infierno. Eso hubieran hecho. Entre chillidos, gemidos de dolor y desesperación que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Esto es muy importante porque hay algunos que creen que el infierno existe, pero van muy pocos. O sea, como los más terribles. Fíjense que nuestros ejercicios vieron que caía mucha gente. O sea, continuamente. Bueno, después la Virgen, obviamente, los niños gritan. ¿Vieron la foto de los 3 pastorcitos que están todos como con cara de susto? Fue porque le sacaron esa foto el día que habían visto el infierno. Entonces, por eso estaban con esa cara. La única foto que está de los 3 pastorcitos que tienen cara de susto, que yo de chiquita decía, ¿por qué salían así? Bueno, es porque ellos acaban de ver el infierno. Yo no sabía que había visto el infierno. ¿No sabías? Gritan. Gritan, hay un montón de gente, no había nada, escuchan que los nenes gritan aterrorizados, bueno, y después la Virgen nos muestra el cielo, que Lucía dijo, si me van a mostrar el cielo me moría. Y la Virgen les dice, han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Y fíjense lo que dice esto muy importante, es para salvarlos, para salvar a los que van al infierno, que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi inmaculado corazón. Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Entonces fíjense cómo ante esta realidad de que es cada vez más la gente que se condena, o sea, imagínense esto hace 100 años, ahora todavía peor, la respuesta de Dios es darnos el corazón de María. La devoción al corazón de María es la respuesta de Dios ante tanta gente que se está condenando. Y la Virgen les pide eso, les pide oración, les pide penitencia, el rosario diario, y les pide la consagración a su corazón. Les enseña el oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Bueno, eso se le enseña a la Virgen de Fátima a los pastorcitos. Y bueno, es importante esto, ¿no? Como nosotros saber cuántas almas dependen de nuestra oración. Y qué importante es que nosotros nos tomemos en serio eso. A mí me gusta siempre rezar por los que están agonizando, porque, ¿quién sabe? Algún agonizante, por mi pobre oración, se salva. Y qué importante es inculcarle también esto a los niños. Yo, la Pili, por ejemplo, ella todo el tiempo reza por los nenes que no conocen a Jesús. Y uno dice, y bueno, tiene 2 años, pero fíjense, ¿cuánto tenía Jacinta? 7. ¿Y cuántas almas se salvaron por su oración, por su penitencia, por su sacrificio? Entonces, qué importante es que nosotros recemos mucho y que le enseñemos también a los niños, desde chiquito, esa realidad. O sea, que también seamos... nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Y el ser sacerdotes es como... O sea, es poder rezar por los otros, ¿no? Poder ofrecer por los otros. Entonces, qué importante que nosotros también nos tomemos o sea, nos tomemos nuestro bautismo en serio y por eso también podamos rezar por los otros y podamos sobre todo, bueno, primero tomarnos en serio nuestra salvación, que ese es el apostolado más importante, que nosotros tratemos de vivir con el corazón en el cielo y no amarlo a Dios por miedo al infierno, sino amarlo a Dios por amor. Pero si ya no nos amamos por amor, aunque sea que el miedo al infierno nos lleve a vivir conforme a su amor, sería. Y después también... A
Adiós. Adiós. Y también eso, ¿no? Como poder tomarnos en serio la salvación de los que se nos confían. Así que, bueno, no sé si quieres decir algo más. Sí. No, bueno, y también esto, con esto trastorno, como rezar siempre esto por las personas que están agonizando, diríamos, y algo muy importante que puede ser incluso pecado mortal, es no hacer lo posible para que la persona reciba los sacramentos en el momento incluso de la muerte. O sea, aunque la persona esté muerta, los sacerdotes pueden dar unción hasta 3 horas después de la que la persona falleció, ¿no es cierto? Y tenemos el caso del sacerdote que conocemos, diríamos, que luego de darle unción, las personas se han despertado, diríamos, y algunos han vivido, otros han alcanzado a confesarse, algunos le han dicho al sacerdote: mire, Padre, gracias, yo escuchaba cómo usted estaba rezando por mí. Otra vez un sacerdote nos contó esto, que en el medio que estaba dando unción, los hijos empiezan a pelear por la herencia, y el padre se levanta y dice: no le da vergüenza, me estoy muriendo y usted pelear por esto. Pero en serio, porque después de la muerte el alma tarda en separarse, como lo habrán. Claro, por eso el liberatorio también. Por eso el liberatorio, sobre todo para rezar, o sea, obviamente para llorar y todo, pero sobre todo para rezar, porque el alma está siendo juzgado por Dios en el momento que muere, tiene el juicio, ¿no es cierto? Entonces es muy importante esto, de amar a los demás verdaderamente y querer, como dice nuestro director espiritual, te quiero en el cielo. O sea, te quiero, pero te quiero en el cielo, diríamos. Y aunque eso a veces nos cueste decir la verdad, las cosas como son, pero lo más importante es esto de ponernos rodillas, que quiere decir rezar para que Jesús les pueda abrir los corazones. Sí, de hecho este sacerdote también nos dijo que si en algún momento presenciamos un accidente, como que la persona está ahí agonizando o murió, que igualmente nos acerquemos al oído y que le digamos, que diga: Dios mío, perdón, Dios mío, perdón, Dios mío, perdón. Porque quizás eso le salva, si es la persona que está pecado mortal. Ese Dios mío, perdón, es un arrepentimiento y quizás por eso se salva. O sea, eternamente puede estar en Claro, porque así como hay testimonio de gente que ha vivido muy bien y se termina condenando, como esto que conté al inicio, también es cierto que hay un montón de gente que en el último momento de su vida se convirtieron. Y esto es una gracia que Dios puede dar. Pero obviamente no hay que jugar con fuego, diríamos. Hay que tratar de hacer la cosa bien, diríamos, porque no sabemos, digamos, cómo nos va a agarrar, diríamos. Así que bueno. Bien, y como práctica, bueno, primero renunciar definitivamente a todo estado de vida que implique pecado mortal habitual. Y después les vamos a mandar un audio que se llama Carta de un Condenado, que tiene una aprobación. Si tiene una aprobación eclesiástica, o sea, hay cosas como les digamos, que hay cosas que son obligatorias creerlas, como por ejemplo que Jesucristo. ¿Estamos viendo ahora? Sí, estamos viendo. Hay cosas que la Iglesia enseña como dogma y hay que creerlas, sí o sí, porque así lo Iglesia enseña, y hay cosas que no son materia de fe, o sea que no hace falta creer en eso y uno se puede salvar tranquilamente. Por ejemplo, yo no quiero creer en la aparición de Fátima, no creo y no me voy a condenar por eso. Si yo no creo, por ejemplo, en la aparición de Sor Faustina, aunque esté aprobada la aparición del Jesús misericordioso, la aprobación del Sagrado Corazón, yo no lo creo, no pasa nada, diríamos. Porque eso son revelaciones privadas, son revelaciones que me ayudan a vivir mejor mi fe en un determinado momento de la historia. Ahora, si yo no creo en la Eucaristía, es un problema de fe, ¿no es cierto? Y esta carta fue escrita por una monja, diríamos, después de una aparición o un sueño, no me acuerdo bien. Y eso recibió una aprobación eclesiástica. Cuando uno va a leer un libro católico o algo que va a formar su fe, siempre se tiene que fijar que donde comienza diga imprimatur. ¿Qué quiere decir eso? Se puede imprimir. Eso es como diríamos, que la Iglesia da la aprobación de que eso no contiene ningún error en la fe. Esta carta tuvo un imprimatur, es decir, se aprobó que no tenía nada contrario a la fe. O sea, todo lo que se dice ahí, no hay nada contrario a la fe. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con San Nicolás? San Nicolás no se aprueba, ¿por qué? Porque las apariciones no terminaron. Pero hay ciertos mensajes que la Iglesia dice: sí, esto no tiene nada contra la fe, por lo tanto se puede leer. Sí, la Virgen de San Nicolás, porque las apariciones siguen. Y hasta que una aparición no termina, no se puede ni negar ni confirmar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en Mechugori, no está aprobada porque sigue. Claro. ¿Cómo? Que Mechugori tampoco está aprobado. Claro, entonces en realidad está aprobado como lugar de gracia, pero no se pueden terminar de aprobar las apariciones porque siguen.
Pero bueno, la iglesia ve eso, digamos. Si por ejemplo la Virgen María pide el rosario, pide la misa, pide un montón de cosas católicas, pero dice, pero ¿saben qué? No se confiesan. Bueno, la iglesia no va a aprobar eso porque básicamente no es la Virgen, diríamos. Así que bueno. Eso. Bueno, la tarea va a ser leer esa carta y los numeritos de tratado son del 22 al 36 de esta semana. Yo igual después lo paso por escrito, pero... Una aparición que yo me enteré hace muy poquito de Garabandal. Ajá. No. Hay un par de documentales, o sea, no está aprobada, pero nunca se llevó en serio el proceso. Como para... Hay dos documentales que están muy buenos. ¿Los viste? La gente que iba... Sí, creo que viste una de ellas. Sí, Conchita. Creo que ¿Es monja? No, no está casada. Ah, yo pensé que era monja. No, esa fue Lucía. atención que no, digamos, porque incluso hay películas. En Garabandal es raro lo que pasó. Hay dos documentales que lo explican bien, porque nunca se llevó en serio el proceso que tiene que llevar la iglesia para aprobar. Claro, cuando la iglesia va a estudiar un coso, se arma una comisión. Ahí corto acá. Tal. Así nosotros.